Ya está con nosotros un hombre que fue noticia en el transcurso de las últimas horas y hoy de hecho aparece en la mayoría de los medios escritos como el encargado de la Iglesia Católica de coordinar el equipo pastoral que va a expulsar demonios. Pero el padre Francisco Silva nos va a explicar con mayor propiedad de qué básicamente se trata y si es algo así como lo que solemos ver en las películas, si hay una aprobación que hay que pedir antes, cuál es el proceso o cómo viene la mano. Hola padre, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? Un saludo cordial para vos, para toda la teleaudiencia y es un gusto compartir con ustedes. Igualmente. Padre, ¿de qué se trata esta comisión de expulsa demonios? ¿Es como vemos en las películas, el padre Silva es el nuevo exorcista o básicamente de qué se trata todo esto? De hecho que dentro de las manifestaciones pueden haber de diferentes tipos, pero normalmente no es tanto así como se ven en las películas. Yo quisiera un poco remitirme al decreto del arzobispado del pasado 17 de octubre, el decreto número 071/2017, que dice lo siguiente: por el cual se forma el equipo pastoral para la atención particular de algunos fieles en la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Atención particular se entiende de los fieles que forman parte de la Iglesia Católica, pero en la jurisdicción de la Arquidiócesis, que abarca aproximadamente cerca de 90 parroquias. En Paraguay tenemos cerca de 15 diócesis, entonces acá se refiere a una diócesis de entre las demás. Y el decreto habla justamente cómo se vio la necesidad de una atención específica a los fieles en esta jurisdicción eclesiástica, entonces se considera varios temas. Por eso el arzobispo metropolitano, en el uso de sus atribuciones, decreta, y ahí está el decreto, ¿verdad? Apruébese la formación del equipo pastoral del exorcismo en la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Entonces, ¿qué es lo que se aprueba? Se aprueba un equipo, pero de pastoral. ¿En qué consiste la pastoral? La pastoral consiste en la acción organizada de la Iglesia, que tiene una estructura, tiene una metodología, tiene una finalidad, y que se dirige en este caso para las personas que pudieran estar padeciendo influencias u opresiones de las fuerzas del mal. Padre, para entender un poco cómo se realiza esta tarea, el padre Silva, para ser hoy quien encabeza esta pastoral, ¿necesita algún tipo de formación especial a diferencia de cualquier otro sacerdote? Veo que venís hoy con... ¿Esa es una Biblia o qué, padre? Sí, una Biblia. ¿Y tiene al San Miguel Arcángel ahí o a quién tiene? A San Miguel Arcángel, sí. Viste que algo sé se dan cuenta que algo sé de la Iglesia Católica, ¿eh? Sí, porque no, San como Miguel dice el padre Trento que soy el engendro del demonio. Porque San Miguel Arcángel es quien encabeza, es como un guerrero espiritual, el guerrero, el que encabeza la lucha contra las fuerzas del mal. Y bueno, ¿y por qué traigo acá? Porque esto justamente me ayudaron los hermanos que están en la cárcel. Ellos hacen estos trabajos y me regalaron este trabajo, ¿verdad? De imprimir, y bueno, y la palabra de Dios. El crucifijo también. El crucifijo obviamente que nos recuerda siempre la cruz del Señor. Para nosotros los católicos, la cruz es el signo principal del amor. ¿Por qué? Porque Jesucristo, a pesar de ser inocente, se donó totalmente y derramó su sangre en la cruz. Y con esa sangre derramada en la cruz, pagó el precio de las deudas de los pecados del mundo entero de todos los tiempos. Para nosotros fue un gesto de gran humildad. Por eso, tener la cruz de Jesucristo a mí me recuerda el gran gesto de humildad que Jesucristo tuvo para donar su vida para toda la humanidad. Por ende, me recuerda permanentemente que yo tengo que ser humilde. Padre, ¿por qué es tan importante en medio del procedimiento de exorcismo la presencia de un crucifijo? Porque eso está, digamos, presente y yo, más que del conocimiento eclesiástico, te podría hablar de lo que consumo a través de películas y demás, pero esto se hace también a partir de experiencias reales. Finalmente se lleva al cine a partir de experiencias reales. ¿Por qué el crucifijo es tan importante? Como es importante el agua bendita y como es importante la palabra de Dios, la Biblia en la mano.
porque son los elementos sagrados y hacen presencia del Señor, como podría ser importante también el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Y como es importante un sacerdote, una persona ungida, que aparte de ser ungido y pertenecer a la jerarquía de la Iglesia, tiene el encargo, la autorización a través de un decreto para que pueda ejercer ese servicio. En el fondo, cuando se habla de una pastoral, se habla de un servicio que se está diciendo a nosotros desde la Iglesia, nos interesan las personas, aunque sean pocos los casos, raros los casos de posesiones que se puedan tener durante un año, nos interesa cada persona en su integridad, en todas las dimensiones de su vida. Y particularmente si es que un fiel está siendo oprimido por las fuerzas del mal y no tiene la capacidad de poder salir de esa situación, la Iglesia toma en serio para poder acudir al llamado, porque el fiel tiene el derecho de pedir ese servicio. Entonces es un servicio de amor, un servicio de caridad, un servicio de misericordia. Así como Jesús tuvo la gran misericordia también en toda su travesía de sanar, de predicar, de expulsar demonios, porque a través de esos gestos manifestaba justamente el poder de Dios. ¿Pero en qué consiste el poder de Dios? En poder hacer presente ese amor que se tiene que materializar en la vida humana, porque para Dios lo que más le interesa es la vida humana. Padre, ¿y cómo hacen ustedes para diferenciar si reconocieran que también puede existir un trastorno psiquiátrico por parte de una persona y no precisamente una posesión demoníaca? Hay algunos que directamente dicen, no, las posesiones demoníacas son parte de un verso y de un cuento, que me gustaría que vos nos digas, en algunos casos podría llegar a ser, en otros casos no. ¿Por qué para ustedes existen posesiones demoníacas? Y en contrapartida, ¿cómo las diferenciamos de trastornos psiquiátricos que pueden llevar a una persona a manifestaciones similares a una posesión demoníaca? Fantástico. Esa pregunta es clave. ¿Por qué? Porque hay veces existen tantos trastornos, tantas enfermedades que podríamos nosotros categorizar en el marco del tema de la salud mental. Hay problemas de salud mental. Por ende, nosotros también dentro del equipo vamos a tener personas especialistas en psicología, en psiquiatría y en el ámbito de la medicina, que particularmente hace referencia a la especialidad de la neurología y que nos puedan dar las opiniones desde esos puntos de vista, para que podamos decir si esas manifestaciones provienen solamente del ámbito natural o si verdaderamente existen situaciones que van más allá de lo natural y que no se pueden explicar a través de estas ciencias. Entonces también nosotros tenemos la obligación de someter a personas prudentes, científicas, bien formadas en este campo y que puedan reconocer de que dentro del campo de la salud mental no tiene ningún problema. Entonces se puede hablar de la posibilidad de que exista alguna influencia más allá de lo natural. O sea, sería una especie de junta médica que inicialmente calificaría, esto está dentro de la medicina, ¿es un trastorno psiquiátrico o es un trastorno espiritual, por llamarle de algún modo? Muy bien. ¿Por qué? Para nosotros desde la Iglesia miramos todas las dimensiones de la persona. A nosotros nos interesa porque la gracia no puede pasar por encima de la naturaleza. La gracia, para que se pueda manifestar, que es la presencia del Espíritu Santo, requiere también de la naturaleza. Y para que nosotros pudiéramos reconocer, aparte de las personas que nos van a dar una opinión científica o un dictamen, ¿verdad?, dentro de ese espacio que hace referencia a la salud mental, también tenemos otras personas que tienen algunos dones o carismas que pueden ayudar a hacer un buen discernimiento. Ahí está la clave. La mayor parte de nuestro tiempo nosotros no vamos a estar dedicando en la sesión misma del exorcismo, sino en el acompañamiento y en el discernimiento para poder decir, esta persona realmente tiene una perturbación que va más allá de lo natural o no, y qué tipo de acompañamiento o proceso posterior podía requerir esa persona para que después realmente reciba esa presencia de la Iglesia en su vida integral. Entonces, sí o sí tendríamos que pasar por eso. Yo quisiera un poco decir lo siguiente: ¿cómo actúa
Satanás, o cómo actúa el demonio, o llámese el nombre que se le llame, ¿verdad? Hay dos formas. Hay una forma ordinaria que es la común a la que todos nosotros estamos expuestos, que es a través de la tentación o las tentaciones. Y delante de las tentaciones todos caemos en algún momento, o hemos caído, ¿verdad? Entonces la forma ordinaria de poder dominarle a una persona, me refiero en el ámbito católico, ¿verdad? La Iglesia Católica, los creyentes en el ámbito de la fe cristiana, es a través de las tentaciones cuando las personas caen en esas tentaciones. El padre Gabriel Amor, que es un gran exorcista, hace poco falleció, más de 30 años ejerció el ministerio y fundó la Asociación Internacional de Exorcistas desde la Iglesia Católica. Incluso él dice, Satanás o el demonio, el diablo, llámenle como le llamen, es muy monótono como nos tientan, siempre es de la misma manera, pero normalmente las personas caen, ¿verdad? Padre, o sea, caemos. ¿Cómo haces, digamos, vos para... ¿Cuántos exorcismos realizaste en todo este tiempo de sacerdocio que tenés? Muy poco, porque esto ahora recién se ha conformado. Pero ya te tocaron casos donde tuviste que hacer algún exorcismo. Sí, algunos en particular, sí. ¿Y cómo se manifestaban esos casos particularmente? Así como veíamos en alguna de las imágenes de gente que reaccionaba ante el crucifijo, ante la Biblia, que se manifestaba de manera brava, digamos, o cómo se manifiestan habitualmente. Existen diferentes posibilidades. Nosotros, sobre todo, lo que decimos es, lo más importante es que la persona pueda recibir el amor de Dios. Entonces le tratamos con muchísimo amor y esa persona tiene el mismo derecho de Juan Pérez, de Juan González, de Juan no sé quién, ¿verdad?, de recibir el amor. Entonces, lo que se procura justamente en este caso es que se le pueda tratar con muchísimo amor, con muchísima caridad. Y pueden haber reacciones ante, podemos decir, los sacramentales, que puede ser agua bendita, puede ser sal, aceite, o puede ser el crucifijo, puede ser la palabra de Dios, se pueden manifestar de diferentes maneras, algunos con mayor violencia, otros no tanto, ¿verdad? Y no necesariamente en una sesión la persona llegue a liberarse del todo, o se libere, sino que se necesita seguramente varias sesiones para que se haga todo un acompañamiento y un proceso. Pero ¿cuál es la finalidad? La finalidad, lo que la Iglesia procura es que esa persona y su familia puedan recibir la asistencia de la Iglesia y las personas puedan encontrarse con el Señor, puedan encontrarse con Dios, puedan lograr convertirse, porque lo que a Dios le interesa justamente es la conversión de esa persona. Y hagan todo un proceso de sanación, de liberación y de seguimiento a Jesucristo, a escuchar su palabra. Por eso la palabra de Dios siempre va a ser la clave, porque cuando Dios habla, necesariamente lo que Él dice se realiza. Pero también hay que reconocer, aparte de esa forma ordinaria que estuve explicando, a través de la cual Satanás o el maligno nos puede dominar, existen formas extraordinarias. Y ahí nosotros nos movemos en este campo de las formas extraordinarias, que sería la forma más grave, es la posesión diabólica. ¿En qué consiste? En la acción más grave del demonio, cuando el demonio toma posesión del cuerpo de una persona y la hace actuar o hablar bajo su control sin que la persona pueda resistirle. Padre, ¿y estos casos, cuál es el camino que toman a partir de ahora dentro de la Iglesia Católica? ¿Es como ir a una comisaría y decir, traigo el caso de una persona que considero está endemoniada? Porque no va a ir uno mismo a decir, yo estoy endemoniado y quiero que me expulsen el demonio, aunque podría llegar a suceder en algún caso extraordinario. Sí, pero ¿cuál es el paso, digamos, para que primero sea evaluado por una junta médica? Porque, pongo un ejemplo, en mi defensa, el padre Trento ya dijo que soy un engendro del demonio, pero ninguna junta médica me ha evaluado, valga la aclaración. ¿Cómo se hace para seguir el paso y certificar para que finalmente actúe el padre Silva con su equipo pastoral de exorcistas? Y lo primero que nosotros pedimos es que se acerquen a su parroquia. Ahí tendrá el párroco, a lo mejor hay un grupo de oración, a lo mejor
lo que esa persona necesita es una buena confesión, o a lo mejor lo que necesita es que se puedan reconciliar, que puedan hacer una experiencia de sanación interior, y con eso ya se puede solucionar el problema. Si eventualmente es mucho más grave, entonces los sacerdotes o las personas referentes de cada parroquia pueden remitir al seminario metropolitano o al arzobispado, y ahí nosotros vamos a ir tomando los casos y trabajar con el equipo y derivar a las personas especialistas en los campos de la salud mental. O sea, no hay un lugar en particular, sino cada uno en su parroquia, y a partir de ahí se deriva la pastoral. ¿Por qué digo de esta manera? Porque a veces las personas piensan que es tal problema, pero a lo mejor no es. Llegando a su parroquia puede recibir la asistencia correspondiente y se le puede ayudar para que pueda superar aquel problema que puede ser mucho más leve de lo que a lo mejor se está imaginando, ¿verdad? Ahora, si ahí no les pueden resolver, no les pueden responder, ahí entonces se le deriva o al seminario metropolitano o al arzobispado, y ahí nosotros vemos de qué manera podemos acompañar los casos para hacer el proceso de discernimiento. No es que alguien tiene el problema, viene, inmediatamente se le va a responder con una sesión de exorcismo. Tiene que pasar por un proceso, por un protocolo, podemos decir. Padre, te agradezco mucho la apertura, el hecho de que hoy estés con nosotros acá explicando esto a grandes rasgos, y seguramente a medida que se vaya implementando vamos a ir dando acompañamiento también, porque ya me imagino a partir de acá va a haber un debate que tiene que ver con la presencia de la ciencia también, y qué tan certero podría llegar a ser y real una práctica como esta. Gracias, Padre, por acompañarnos, de verdad muy amable. Muchísimas gracias por el espacio, y quisiera hacer un llamado justamente a acercarse a Dios, acercarse a su parroquia, a la iglesia, y de corazón les digo, como sacerdote, como alguien que vive su fe católica, cuiden que sus hijos no participen de las fiestas de Halloween. ¿Por qué? Porque también hay mucho riesgo de exponerse y de contaminarse en esos espacios. Una fiesta que había comenzado ya 300 años antes de Cristo, con los celtas, y hacían invocaciones al maligno, y normalmente las organizaciones satánicas toman como bandera esa fecha. Entonces les ruego que no se expongan. Y más allá de eso, sean sinceros con el Señor, acérquense a confesarse, y se darán cuenta que la gracia de Dios les ayudará a todas las familias a encontrar paz y sosiego. Donde Dios está presente, el maligno ahí desaparece. Gracias, Padre. Hacemos la pausa, 21:44, en breve estamos de vuelta.